Agradezco muchísimo a Miguel Ángel Yunes Linares, gobernador, que nos tome la llamada esta tarde. ¿Cómo está, Miguel Ángel? ¿Cómo le va? Juan, muy bien, buenas tardes, con el gusto de saludarlo. Muchas gracias. Mucho le han preguntado, Miguel Ángel, sobre la decisión de su voto ayer en el Senado, si tuvo presión, ya lo ha dicho. A mí me gustaría conocer, si es tan amable, cuáles son los motivos que incluye esta reforma al Poder Judicial que usted considera son benéficos para el país, son benéficos para México. Yo creo que son varios. El primero y muy importante es el hecho de que desvincula el nombramiento de ministros de la Corte, magistrados, jueces de distrito y también magistrados locales y jueces locales, desvincula los nombramientos del Ejecutivo, es decir, ya no tendrá el presidente de la República ni los gobernadores la facultad de proponer los nombramientos de ministros, particularmente en el ámbito federal, y de magistrados en el ámbito del fuero local. Y indirectamente, el presidente también nombra a los magistrados y a los jueces de distrito, porque los nombra el Consejo de la Judicatura, donde el gobierno tiene cierta preeminencia. Trato de ser más claro. Actualmente, de acuerdo con nuestra disposición constitucional, para nombrar a un ministro de la Corte, que son 11, el presidente de la República tiene la facultad de proponerlo al Senado, y el Senado se tiene que poner de acuerdo y por una mayoría de 2/3 nombrar al ministro. Si el Senado no se pone de acuerdo, entonces el presidente se queda con la facultad plena de hacer el nombramiento de cualquiera de las personas que él haya propuesto. Cito el último caso que conocemos. El presidente López Obrador nombró a Lenia Batres porque el Senado no se puso de acuerdo, es decir, es una facultad que se ejerce desde 1994 por el presidente de la República, desde antes, pero particularmente desde 94, la ejerce el presidente. ¿Y qué es lo que sucede? En este gobierno de 11 ministros, 5 han sido nombrados por el presidente López Obrador, vía el Senado 4 y uno directamente, que es el caso de Lenia Batres. Con la reforma lo que se trata es de lograr que sea desvinculado este nombramiento del Ejecutivo, para que el Ejecutivo no influya en las decisiones de la Corte, que la Corte sea totalmente independiente, y la única manera de lograrlo es a través de una votación popular. Que es difícil, la votación popular sí es difícil, sin duda, particularmente en el caso de cargos que son de mayor cuantía, mayor número, como jueces de distrito, pero que desvincula a la persona que imparte la justicia de quien la propone también es cierto. En este caso, el presidente de la República perderá la facultad de nombrar o de proponer, perdón, a los ministros de la Corte, y pasará también a nivel local con los gobernadores y a nivel de Ciudad de México, con el jefe de gobierno, con el gobernador de la Ciudad de México, de proponer a los magistrados del Tribunal Superior de los lugares, de los ámbitos locales. Yo creo que esa es una cosa muy importante. ¿Considera, Segundo, Miguel Ángel, que abona la separación de poderes? Hay muchas críticas con respecto a la manera en la que estará integrada la terna para que el pueblo, a través de una votación, elija ministros, jueces y magistrados, ya que pues están las mayorías de Morena y partidos aliados en el Congreso, otros los nombra el Ejecutivo y otro pues la Suprema Corte, el mismo Poder Judicial. Entonces pues está el señalamiento, la observación de que quienes irían a votación serían puestos por Morena. Esto lleva a la oposición a una reflexión con respecto pues a los votos que obtuvieron en la pasada elección y que es resultado en mucho de ello. Ese es parte del fondo. A ver, Juan, sinceramente me parece una posición muy derrotista. Esto implicaría que la oposición siga siendo ad eternum oposición, para siempre oposición. Yo no lo veo así. Yo primero veo que efectivamente pueden proponer para los cargos de impartición de justicia en todos los niveles, el Ejecutivo, el Legislativo y el Judicial, y se requieren determinadas mayorías. Actualmente solamente el Ejecutivo propone. El caso de este momento, presidente López Obrador, militante de Morena, propone al Senado, donde la mayoría prácticamente constitucional calificada la tiene Morena. Entonces tienen garantizados los nombramientos. Prueba de ello es que de 5 nombramientos que le han correspondido a este presidente, 4 salieron por elección del Senado y solamente 1 porque no se pusieron de acuerdo en el Senado. En todos los demás Morena impuso su mayoría. De esta manera, si se siguiera por esta vía, a finales del año que entra, la Suprema Corte de 11 miembros tendría 9 nombrados, 5 por López Obrador y 4 por la presidenta entrante. Entonces, esto es una reforma que cambia totalmente este modelo y que permite que los ciudadanos decidan entre varios propuestos. Hay una cosa muy importante, un filtro que es un comité de evaluación que va a determinar quiénes de los propuestos por el Ejecutivo, Legislativo y el Judicial tienen las cualidades para ser propuestos ya
en la etapa electoral, digamos, en la etapa de elecciones. A mí eso me parece muy importante. Sin duda lo es, y hay que ver cuál es el fondo, efectivamente, Miguel Ángel Yunes Linares. Pues trasciende la posibilidad de que el Partido Acción Nacional pues lleve a cabo una discusión sobre su expulsión. Esto, Miguel Ángel, después de los señalamientos que le hicieron el día de ayer en el Senado de la República, principalmente por Marco Cortés, de traidor. ¿Usted tiene contemplado, pensado dejar las bancas del Partido Acción Nacional? ¿Cómo toma esta posibilidad de ser expulsado? Mira, lo primero que yo preguntaría, ¿a quién traicionó Miguel Mijo, que fue quien votó? ¿A quién traicioné yo al apoyar la reforma judicial? ¿A quién se traicionó? A nadie, absolutamente. Hay muchas ficciones, yo lo comentaba ayer mismo en la Cámara. Hay quienes dicen, una senadora, perdón, ayer dijo que México iba a desaparecer si se aprobaba la reforma. Yo no veo cómo México se puede esfumar. Otra dijo que México perdía su independencia. Yo no creo que la aprobación de ayer haya hecho que el día de hoy dependamos ya de Estados Unidos o de Guatemala. La tercera dijo que México perdía totalmente su democracia, que entraríamos de inmediato en una dictadura. Tampoco, eso es una ficción, es una mentira. Se trata de hacer un esfuerzo para que mejore la impartición de justicia en todos los niveles, y creo que es un esfuerzo que debemos correr el riesgo. Como todas las cosas nuevas, siempre están a prueba, y esta es una cosa nueva, es una cosa novedosa, que yo espero que le rinda buenos frutos a México. Del tema de la expulsión, a ver, todos los partidos hoy están regulados por estatutos y la ley obliga a que los partidos cumplan sus estatutos. En el caso de Acción Nacional, el primer principio, el más básico, el central, digamos, de la doctrina de Acción Nacional es el respeto a la libertad personal. La libertad personal que permite, en primerísimo lugar, decidir por uno, dos, sí o no. Y particularmente en el caso de los parlamentarios, que tienen garantizada totalmente la inmunidad. Un parlamentario puede decidir sí o no sin que pueda ser reconvenido por ello. Así lo dice la Constitución, sin que pueda ser juzgado por ello. ¿Cómo van a expulsar a una persona por el hecho de haber dicho sí a un dictamen? No cometió ningún delito, simplemente ejerció su libertad, tanto como militante del PAN, como integrante, militante del PAN, perdón, como en su condición de militante del PAN y en su condición de integrante del Congreso de la Unión a través de la Cámara de Diputados. Es una locura decir que a alguien se le pueda expulsar de un partido por ejercer su libertad. Yo ayer lo dije, eso sucedía en la época stalinista en Rusia. Hoy en México sería una locura hacerlo. Miguel Ángel Yunes Linares, ¿consideraría usted formar parte de otro partido político, dejar las filas del PAN, irse a Morena, al Ayer mismo lo PT, dijimos, al nosotros Verde? somos del PAN, nosotros le dimos vida al PAN en Veracruz. El PAN no existía en Veracruz y llegamos a tener 1.400.000 votos cuando Miguel Ángel Yunes Márquez fue candidato a gobernador. Yo para ganar la gubernatura tuve 1.200.000, el PAN no alcanzaba nunca más de 30, 40.000 votos. Después de 20 años de militancia en el PAN, logramos ganar la gubernatura con esas cifras. Entonces, ¿qué nos van a expulsar para que se vayan 1.000.000 de personas? ¿O qué piensan hacer? ¿Por qué nos van a expulsar? No hay ninguna razón, absolutamente ninguna. Sería lo más antidemocrático. Mire, me llama mucho la atención que quienes dicen que con esta reforma se puede perder la democracia, lo que están haciendo es atentar contra la democracia, porque democracia es libertad. La ley penal, la legislación penal castiga a una persona que obliga a otra a votar por un candidato. Por un candidato. Imagínense que un partido obligue a un grupo de senadores a votar en uno u otro sentido. Esto sería hasta un delito, es una tontería realmente. Pues está clarísimo, Miguel Ángel. Te pregunto también rápidamente sobre qué se debe hacer en el Partido Acción Nacional. ¿Qué vas a hacer? ¿Con quién te vas a acompañar? Has señalado a su dirigente como traidor. El partido vive una crisis no solo derivada del fracaso electoral, sino a su interior. Los postulados fundacionales del Partido Acción Nacional que mencionabas hace unos momentos, pues han sido pisoteados en muchos casos, y ejemplo de ello es que se esté hablando sobre la expulsión de un senador que decide votar en libertad de una manera que no le gustó a la cúpula en el poder de este partido. ¿Qué se debe hacer al interior del Partido Acción Nacional? Teniendo muy claro que la oposición es necesaria tanto en México como en cualquier democracia. Necesita ser A ver, una Juan, oposición ayer yo clara. lo dije en la tribuna del Senado, dije que lamentaba llevar a esta tribuna un debate interno de Acción Nacional, pero ante los señalamientos de Marco Cortés de traición, que son muy graves, que han sido señalamientos totalmente injustos contra Miguel Mijo, cuando no se sabía ni siquiera el sentido de su voto, pero querían que Miguel necesariamente votara en contra.
Yo dije ahí que yo no quería debatir ahí, pero se tuvo que hacer. Y dije algo que es totalmente cierto. Marco Cortés ha llevado al PAN a la debacle, la menor votación en la historia del PAN, la menor votación en la historia. Y Marco se premió este resultado, se dio un premio por ese resultado, nombrándose él mismo en la primera lista, en el primer lugar de la lista plurinominal de senadores. Después su secretaria, después su secretario, después un cuate, después otro cuate. Su hermano diputado federal también plurinominal. Él se regaló posiciones después de llevar al PAN a la debacle. Ángel Yunes Linares, muchísimas gracias por habernos acompañado aquí en Fórmula Noticias y estamos en comunicación. Muy buena tarde. Gracias, Juan. Buenas tardes.